Pedro Sánchez tiene, digamos, una predilección bastante clara por el Falcon. Es el presidente del gobierno que más ha utilizado este avión. Es un avión VIP del Estado para desplazarse. Lo ha hecho además dentro y fuera de España, claro, dada su predilección por la agenda internacional y en repetidas ocasiones en estos años con algo llamativo. Muchos de los vuelos coinciden con actos de partido, con actos del Partido Socialista. A partir de aquí, las vueltas al mundo de Pedro Sánchez a bordo del Falcon. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 28 de enero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Es curioso porque el asunto del Falcon, del avión que utiliza efectivamente el presidente del gobierno, ha estado presente desde que Sánchez llegó precisamente a la Moncloa después de la moción de censura. Yo creo que el señor Sánchez diga que puede explicar sus viajes en Falcon, probablemente, en helicóptero también. Yo no voy a utilizar jamás un medio del Estado para ir a una boda, ni a ver amigos, ni a ir a un concierto, jamás. Ni hacer ningún mitin de mi partido. Jamás. Hasta ahora ha formado parte de la actualidad en distintos momentos, como este de la última campaña electoral en 2023 entre Feijóo y Sánchez, pero es verdad que lo ha hecho desde el primer día, ¿no? Recordemos esas imágenes míticas, no sé si las recuerdas, de Sánchez casi debutando a bordo del Falcon, sin americana, en mangas de camisa, con la corbata, con gafas de aviador y con esa cara tan seria dentro del Falcon. Ha sido una constante, desde luego. Mi compañero Pablo Herraiz es el periodista de este periódico, del Mundo, que está revelando todos estos datos en una investigación que ha visto la luz estos días. Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Javi? El uso del Falcon por parte del presidente del gobierno, Pablo, de Pedro Sánchez, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo podemos definir? Pues ha sido sobre todo un uso muy continuado. Los datos que hemos logrado conseguir a través de transparencia y también recurriendo mucho, porque no siempre ha sido fácil que nos dieran esos datos, son de casi 5 años. Y el total son 582 vuelos en estos casi 5 años, que nos da una media de 3 vuelos diarios. Y si sumamos todas las distancias de esos vuelos, que han sido por todo el mundo, sale una cifra muy gráfica, que son el equivalente a 20 vueltas alrededor del mundo. ...20 vueltas al mundo en el Falcon, que se dice pronto, y eso es verdad solo en los 5 años, ¿no?, de los que tenemos datos, cifras oficiales. Se habla mucho del Falcon, se habla mucho de este avión, Pablo, pero me interesa que contemos, que nos cuentes cómo es, ¿no?, cómo es por dentro. Para quien no lo sepa, yo puedo anticipar. Lo primero que podemos decir es que el Falcon, o los Falcon mejor dicho, porque no solo es un avión, sino que son varios, no es desde luego el Air Force One, el avión del presidente de Estados Unidos, no lo es ni por tamaño ni básicamente por nada. Ni mucho menos. Hay 5 Falcon, entonces, no hablamos de uno, hablamos de 5. Y hay que decir otra cosa, es que es un avión militar. Entonces, de aspecto es como un avión privado, pequeño, tiene capacidad para llevar a 14 personas, de los cuales 12 serían pasajeros y 2 la tripulación, pero bueno, sus piloto y copiloto pues son 2 militares del Ejército del Aire, y además hay que decir que son aviones que los compraron tanto Felipe González como Aznar en sus respectivas presidencias, y ya pues se nota que van cumpliendo años y que tienen bastante tute detrás. Los asientos son amplios, son de cuero. Yo tuve una vez la oportunidad de sentarme en uno, en un reportaje que estuve haciendo con los militares que operan estos aviones. Y bueno, pues hombre, es un asiento cómodo, pero podemos decir que hay otras cosas ya más lujosas y actuales. Y como último detalle, añadir que aparte de los 5 Falcon, hay 4 Airbus, que son aviones grandes que se utilizan para viajes más largos principalmente, o bien cuando la comitiva es mayor que la de un ministro o el presidente y sus asesores, etcétera.
Así que el Falcon es un avión bastante pequeño, a la vista es como una especie de avión privado, es blanco, no es demasiado moderno y no es para demasiadas personas. El presidente ha hecho en él casi 600 viajes, pero claro, para llegar a publicar una noticia como esta, para llegar a publicar estos datos, esta información, esta investigación, hay que recorrer, entiendo Pablo, un camino porque los datos son delicados. Esta es además la primera vez que se obtienen estos datos. ¿Cómo llega uno hasta aquí? ¿Es fácil o es una información complicada que casi hay que sonsacar? Pues la verdad es que no sé si habrá lucido lo suficiente, pero hay un trabajo detrás que viene desde el mes de marzo de 2024, porque ahí fue cuando realicé las primeras peticiones al portal de transparencia, al Ministerio de Defensa concretamente, al que pregunté por los vuelos que operaba el Grupo 45 del Ejército del Aire, que es este grupo que se dedica exclusivamente a los 5 Falcon y los 4 Airbus que comentaba anteriormente. La sorpresa es que Defensa, la respuesta que te da es la de los vuelos que afectan al Ministerio de Defensa. Entonces, a los otros 21 ministerios hubo que pedírselo por separado, a la Casa Real por separado y por último a Presidencia del Gobierno. Entonces, al final ha sido un trabajo de 50 peticiones y como muchas veces además no se puede decir que hayan colaborado las administraciones, ha habido que poner bastantes recursos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y aquí la verdad sí me gustaría decir que gracias a ellos ha salido adelante este trabajo. Se han preocupado tanto de que las administraciones respondieran que les han obligado a darme datos cuando no querían, les han amenazado con llevarles a juicio si no daban esos datos por incumplir la ley, e incluso se han llegado a interesar hasta el punto de llamarme por teléfono para preguntarme dudas y poder ayudarme mejor. En todo caso, a mí me llama mucho la atención que ustedes siempre sacan a pasear el Falcon. No, ¿Sabe por qué lo hacen? No. Lo hacen. Hombre, era El una que lo cosa saca a retórica. pasear es usted. Déjeme explicarme, señor Feijóo. No, bueno. Ustedes lo hacen encantado, porque no pero tienen Tampoco es cuestión de hacer absolutamente nada una suerte de caricatura de esto, ¿no? Hay que ponerlo, digamos, todo en su justa medida. No es la peor actuación del presidente, ni la peor decisión, ni mucho menos. Estamos sencillamente ante, digamos, un uso arbitrario, ¿no?, de un bien público, que ya es suficiente, me lo parece, sin necesidad de hablar de legitimidad democrática de Sánchez ni todas estas cuestiones. Una de las grandes cuestiones, precisamente, es para qué ha utilizado este avión durante esas 20 vueltas al mundo a bordo, precisamente, del Falcon. No sé hasta qué punto, Pablo, es normal hacer un uso, digamos, de partido, un uso personal de un avión que está a disposición para el cargo del presidente del gobierno. Esta cuestión, sí que podemos decirlo, se ha retorcido bastante. Bueno, es claramente una línea o una frontera bastante borrosa la que hay. Pedro Sánchez tiene una agenda internacional vertiginosa, absolutamente, nada envidiable desde mi punto de vista, porque hay auténticas palizas como volar a París, estar hora y media y regresar, o dar, en fin, hacer viajes transoceánicos en 48, 72 horas de ida y vuelta. Pero luego hay muchísimos viajes en el interior de España. Y ahí es precisamente donde, como decías tú, Javi, se desdibuja un poco la figura del presidente del gobierno y se entremezcla con la del líder del Partido Socialista. En la precampaña de las distintas elecciones que ha habido durante las legislaturas de Pedro Sánchez encontramos muchos vuelos que, afortunadamente para el Partido Socialista, coincidían un acto del Partido Socialista, un mitin del PSOE, con la intervención de Pedro Sánchez, con un acto del presidente en esa misma ciudad. Entonces, lo que hemos hecho ha sido confrontar los datos de la agenda oficial de Pedro Sánchez, donde dice, por ejemplo, Pedro Sánchez o el presidente visitará las instalaciones de la empresa tal y tal, con si ese día hubo un acto del PSOE en esa misma ciudad. Y hemos encontrado que decenas de veces ha sido así. Esto, a ver, habría que decir también que no es Pedro Sánchez el único que lo ha hecho. Lo que pasa es que quizá nadie lo ha hecho tanto como él. El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI.
Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media. Si hacemos un poco de memoria, hubo un día, hace no mucho tiempo, en el que Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez, anunció que tenían que acabarse los vuelos cortos si había trenes alternativos para esos trayectos. Esto venía a formar parte de un acuerdo entre el PSOE y Sumar para el gobierno de coalición, al igual que se ha hecho mucho asunto con la cuestión de la huella de carbono y demás todos estos años de gobierno de coalición y desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa. ¿Hasta qué punto el presidente ha sido coherente con esto? Bueno, pues a ver, desde luego los viajes internacionales, en el caso del presidente, yo creo que tienen una justificación prácticamente siempre, pero por ejemplo, los 28 vuelos que realizó Pedro Sánchez a Barcelona, pues quizá podían haber sido 28 viajes en AVE. Los vuelos a Badajoz, a Albacete, a Sevilla, podrían haber sido trayectos en otro medio de transporte. Entonces, bueno, pues yo creo que el discurso de la huella de carbono a veces no es exactamente coherente. También es verdad que no hay que ser demagógico y centrarse en que el presidente que quiere preservar el medio ambiente o que da un discurso de conservar el planeta, luego viaja en un avión que contamina. El medio que tiene pues es el que es. Son estos aviones que son viejos, contaminan muchísimo porque ya digo que son bastante antiguos, pero seguramente si hubiéramos comprado unos nuevos, porque los pagamos todos, ¿no? A lo mejor también estaríamos enfadados. Pablo, el principal destino del Falcon es Bruselas, es esa ciudad de Bélgica. Bruselas es, como sabemos, ¿no?, la sede de las principales instituciones de la Unión Europea. No ha dejado de volar Sánchez a Bruselas, con alguna cuestión llamativa, además, que publicas. Pues en Bruselas, que es el principal destino al que ha volado Pedro Sánchez 30 veces, nos hemos encontrado que es el principal destino al que ha volado todo el gobierno. Bueno, cuando digo todo, me refiero a los que han utilizado el avión. Hay unos cuantos ministros que han volado muchísimas veces a Bruselas. Encontramos que entre Pedro Sánchez, Margarita Robles, José Manuel Álvarez, Fernando Grande Marlaska, Nadia Calviño y algún otro más, han volado unas 100 veces o más de 100 a Bruselas, pero es que tenemos un dato para contrastar esto, que es el dato que nos da AENA sobre los trayectos que hay entre Bruselas y el aeropuerto de Madrid-Barajas. En los mismos 4 años donde esta gente del gobierno ha volado 100 veces a Bruselas en Falcon, hubo 22.361 vuelos que unieron Madrid con los 2 aeropuertos de Bruselas, ya fueran trayectos de ida o de vuelta. Estos son 15 vuelos diarios y, bueno, la verdad es que sorprende que, teniendo en cuenta que muchas de esas reuniones son de agenda, que es la reunión de ministros del ramo que se celebra cada cierto tiempo, o la cumbre, o, en fin, alguna cosa que está más que prevista, lo sorprendente es que muchos ministros viajen en Falcon. Y luego, Javi, encontramos, por ejemplo, el caso de María Jesús Montero, que siendo vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda, también ha tenido que viajar lo suyo a Bruselas, y en cambio no ha cogido ni una sola vez el Falcon. La verdad es que es curioso, ¿no?, las diferencias entre unos y otros, ¿no?, en el uso de este avión. Hasta ahora, Pablo, hemos podido leer 2 entregas de esta información, pero tenemos que decirlo, tengo que decírselo a los oyentes, hay más. ¿Qué más vamos a poder saber de todo lo que tiene que ver con el Falcon? La última entrega, que la escribe nuestra compañera Marina Pina, que son los vuelos de la Casa Real. No son solo los vuelos del rey, sino de la familia real. Podemos encontrar vuelos de la reina, de los reyes juntos, de las infantas y de la reina Sofía. Y además me gustaría solo adelantar una pequeña cosa, y es que se van a aclarar algunos rumores que llevaban muchos años sonando respecto a dónde pasa la familia real sus vacaciones con estos vuelos, porque las cifras, los datos que nos han dado incluyen también los de las vacaciones. Pues todo esto en El Mundo a partir de este miércoles. Pablo, gracias por contarnos esta información y por venir aquí al Mundo al Día a explicárnosla. Muchas gracias. Ha sido un placer, Javi. Un saludo a todos.
Pablo Herraiz ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, un trabajo, una información que puedes leer aquí en El Mundo, gracias también a Fernando Anido y Alberto Hernández. Este podcast puedes escucharlo en elmundo.es, en nuestra web, y a través también de las principales plataformas de audio donde, como sabes, tienes la opción de suscribirte. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.